nos toca ver lo que es, en este caso, dentro del examen físico general, aparte de los signos vitales, que son importantes, obviamente, tenemos que ver lo que es la posición y el equilibrio del paciente. Vamos a hablar de posición, digamos, en este caso, posición en pie o la actitud o postura, ¿no? Pero vamos a hablar de las posturas patológicas que podamos identificar, ¿ya? Entonces, recordemos de que uno puede cambiar de posición o caminar diferente porque tiene algún malestar, porque tiene algún dolor, porque tiene alguna herida, o tal vez alguna contractura muscular, o a veces uno se acostumbra a una posición viciosa. Por ejemplo, las personas que han tenido alguna cirugía de alguna extremidad, por ejemplo, qué sé yo, rodilla, tobillo, cadera, entonces tal vez por miedo no pueden volver a su posición habitual que era y empiezan a cojear, ¿no? Entonces en ese caso hacemos lo que tal vez podría ser en ese caso una posición viciosa, ¿ya? Pero también ciertas enfermedades pueden hacer de que la postura en pie sea patológica. En este caso, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson determina una posición rígida, o sea, la persona no puede moverse, digamos, hacia ningún lado, ¿ya? Ligeramente encorvada, con los miembros superiores adosados al tronco, ¿no? Y sacudidos por el temblor grosero, que es habitualmente en reposo, ¿no? Hay gente que igual tiene Parkinson y mientras está caminando sigue teniendo el temblor en ambas manos. Luego tenemos lo que es una postura del paciente con hemiplegia. Es una postura asimétrica. O sea, ¿hemiplegia qué significa? Hemiplegia significa la pérdida de la función motora en una mitad del cuerpo, pero en lo que es el plano, ¿cuál es el plano que divide al organismo o al cuerpo humano en dos partes, izquierdo y derecho? Sagital, ¿eh? Entonces, en el plano sagital puede que el paciente presente dificultad para movilizarse, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Esto debido a una lesión cerebral, ¿ya? Entonces el paciente obviamente no va a poder mover ese lado y la mano igual la llevan así y el piecito también, incluso para caminar, lo tienen que levantar, ¿ya? Es una postura asimétrica que induce a menudo al enfermo a apoyarse en un bastón con el miembro superior al lado afectado en semiflexión y la mano empuñada contra el abdomen. Esto, como les decía, puede quedar como una secuela neurológica de accidentes cerebrovasculares o las embolias que conocemos. Luego tenemos lo que es la posición en pie, actitud o postura. Luego tenemos otras posiciones, la paraplegia espástica, la correa de Sydenham y la ataxia cerebelosa otabética. La paraplegia espástica, ¿cuándo hablamos de paraplegia? Paraplegia es lo mismo, la dificultad para mover la mitad del organismo, pero en el plano, ¿cuál es el plano que divide el organismo en superior e inferior? Transversal. Entonces, en ese caso, puede que la movilidad, por ejemplo, en personas que han tenido algún accidente, tienen una lesión de columna, se quedan parapléjicos, o sea, no pueden mover los pies, ¿no? Los muslos y rodillas están bien apretados y los pies en posición equina, ¿ya? Luego tenemos la correa de Sydenham, que son movimientos continuos, incontrolables y desordenados tanto de la cara como de las extremidades y del tronco. No sé si han visto gente que así trata de ubicarse a veces por alguna lesión ya neurológica, ¿no? O sea, no puede, o sea, hasta cuando hablan tienen que estar utilizando las manos, ¿ya? Luego tenemos la ataxia avanzada cerebelosa otabética, que como su nombre lo dice, puede ser por enfermedades cerebelosas o lesiones cerebelosas también. En este caso, ¿cuál es la función del cerebelo? Nos ayuda en el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una lesión en el cerebelo, puede verse afectado este sistema del equilibrio y por ende hay torpeza, hay pérdida de coordinación de los movimientos, ¿ya? Se observan las piernas, o sea, separadas, ¿no? Así como les decía que caminan las personas que se escaldan, lo mismo pasa con estos pacientes y el cuerpo es oscilante, o sea, no pueden seguir una línea recta. Y alguna vez han debido ver gente, ¿no? Que no puede mantener una línea recta en la calle, que se va metiendo por todo. Así como tenemos la posición de pie, también tenemos la posición
que el paciente puede adoptar cuando está recostado. En este caso, este es el decúbito. ¿Ya? El decúbito es la posición que el paciente adopta recostado o en cama. Tenemos el decúbito lateral, que obviamente es cuando los malleolos, los cóndilos, lo que es el trocánter, las costillas y el acromion tocan lo que es la base de la cama, ¿no? Están apoyados. Este decúbito lateral puede ser derecho, ¿no es cierto? Si es que apoyamos todo el lado derecho en la base de la cama, por decir así, o izquierdo si lo hacemos al lado contrario. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve dentro del historial clínico para describir al paciente, ¿no? O sea, en qué posición tal vez le produce dolor, o en qué posición tal vez le alivia el dolor, o en qué posición tal vez prefiere estar, lo mismo que el embarazado, ¿no? Nosotros cuando vemos un paciente, decimos paciente, el decúbito lateral izquierdo, moviliza todas las extremidades, no sé. El decúbito supino es la posición que adoptamos habitualmente al recostarnos, ¿no? O al dormir. ¿Ya? O sea, todo lo que es tronco, rostro, están libres, ¿no? Y todo lo que es el dorso, glúteos y cara posterior de ambas extremidades inferiores y superiores están apoyadas. Así también tenemos el decúbito ventral o posición prono, ¿ya? Donde lo contrario del decúbito supino están apoyados lo que son las rodillas, los deditos de los pies, los genitales en los varones, las mamas en las mujeres, ambos hombros y ambas mejillas en la cama. O sea, está el paciente, se diría, es el típico paciente boca abajo. Esa es la posición de decúbito prono. Esta posición la hemos utilizado mucho para ventilar a los pacientes en épocas de COVID. Teníamos que movilizarlos. Un bloquecito, los movilizamos y los dejábamos ahí unas 48 horas más o menos, y luego los volvíamos a su posición inicial, porque si se dan cuenta, los puntos de apoyo, como son las mejillas, pasan por las mejillas, entonces empezaba como que a quemarse, ¿no? O sea, a escararse. Pero en este caso, como la cara es una región tan delicada, entonces los pacientes empezaban a hacer como tipo quemaduras en el rostro. Es que también los teníamos 48 horas boca abajo por el tema de la ventilación, ¿no? O sea, con ventilación ventilación mecánica asistida y bajo sedación completa. El paciente no se mueve así. Ya. Más que todo teníamos eso, los pacientes quedaban peladitos. Ese es el decúbito prono. Ahora, yo así como describo que el paciente está en decúbito lateral, decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, yo también puedo decir si ese paciente se mueve o no se mueve. Si se mueve, yo digo que está en un decúbito activo, y si no se mueve, es un decúbito pasivo. Ahora, si el paciente se mueve con ayuda o porque yo lo movilizo, ¿qué será? Un decúbito pasivo, porque él no puede ser, ¿no? El paciente se moviliza solo en la cama sin ayuda, es un decúbito activo. Y el pasivo, que es la característica de los pacientes en coma o tetraplégicos. Y también tenemos un decúbito forzado, que es secundaria dolor o alteración orgánica que obliga al paciente a adoptar dicha posición. Ejemplos de un decúbito forzado. ¿Perdón? No, en este caso no. ¿Dolores porcólicos? Sí. ¿Porcólicos? Exacto. ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo, las personas cuando tienen un cólico renal, ya sea derecho o izquierdo, obviamente van a evitar incluso eso. Algunas neumonías también se evitan. Las embarazadas. ¿Vale? Las embarazadas, ¿qué hacen? Tienen que ponerse de decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, pero ellas no pueden adoptar esta posición. Sienten que se les viene todo. ¿Vale? Por eso que les obliga a adoptar esa posición. Entonces, ¿qué tipos de decúbitos yo puedo tener? Y aquí entra un poquito lo que tú dices, Candelaria, de alguna manera. La ortopnea, ¿qué es?
posición que obliga al paciente a estar sentado para respirar. Esto es típico en las personas cardiópatas. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se recuestan, como tienen el corazón grande y hay una congestión pulmonar, entonces esto hace como que el retorno circulatorio sea menor en esa posición. Entonces ellos sienten alivio al estar así, buscan esa posición. Peor en pacientes que están reteniendo líquidos. Después tenemos el decúbito lateral forzado que les decía hace rato, ¿ya? Que habitualmente, como está en el dibujito, yo lo veo en la embarazada. También puede haber tal vez en algunos procesos pulmonares infecciosos como las neumonías. Por ejemplo, dicen que las neumonías cuando son muy brutales hay un dolor en punta de costado. Entonces si es derecha yo voy a buscar apoyar en el lado izquierdo. Y si es izquierda voy a buscar apoyar en el derecho. ¿Ya? El decúbito supino obligado. No sé si les ha pasado alguna vez que tienen que hacer esta posición. Las rodillas ligeramente flectadas para inmovilizar el abdomen, para que la pancita se quede quieta. Por ejemplo, en un cuadro de infección grave como es la peritonitis. ¿Han intentado o han realizado alguna vez esa posición? ¿No experimentan cosas ustedes? Creo que esa posición la hacen, pero para ejercicio, para que te crezcan los glúteos. Exacto, por eso les digo. Pero, o sea, tiene una sensación diferente porque el peso se va hacia otro lado. A eso me voy. Entonces, en un paciente enfermo, o sea, el peso del abdomen se va a equilibrar en otro lado, no se va a sentir tanto. El decúbito pronoelectivo, que también hay gente, ¿no?, que busca ponerse de pancita porque dice que le alivia, hasta el mismo el dolor de espalda, por ejemplo, ¿no?, las lumbalgias o las hernias de disco, por ejemplo. Si se echan así, les duele. Si se echan así, les duele. Si se echan así, les duele. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la posición de pancita. ¿Ya? Ese podría ser un ejemplo. También en afecciones del páncreas y por retroversión uterina. La posición en gatillo es una forma de gatillo lateral con las piernas flectadas sobre el abdomen y la cabeza, o sea, es la posición fetal que podríamos decir. Esto se ve en cuadros de meningitis aguda, pero esta posición habitualmente se adquiere porque hay una lesión inflamatoria en las meninges. ¿Ya? Y el opistótonos, que es donde el enfermo solo se apoya en la región occipital, o sea, en la cabecita, y hace ese arco, ¿no? Cuando los niños hacen gimnasia, tienden a hacerlo, ¿eh?, como unos arcos que levantan todo el abdomen y solamente apoyan las manos y los piecitos. No me acuerdo cómo se llaman, ¿ya? Pero en este caso es similar y todo el resto del cuerpo va a quedar así, en curvatura, ¿no? ¿Esto por qué se debe? Porque hay una contractura tan intensa, o sea, purificación de las meninges, de la parte de los músculos dorsales. Entonces tienden a adoptar esta posición como de poseídos, digamos, ¿ya? Que es el opistótonos. Entonces estamos, la posición en gatillo y la posición de opistótonos son consecuencias de enfermedades neurológicas como tal. La posición en gatillo sí la he visto, la del opistótonos no. Y eso que hay más meningitis en este momento. Entonces, ahora, a ver, ¿dónde está? Fabián, ¿puedes leer? Para tus compañeros. Caso clínico. Perlita, de 20 años, consulta a la guardia por dolor abdominal. Comenzó hace unas 8 horas. Se localizó al principio en el epigastrio, luego en la fosa ilíaca derecha, para finalmente hacerse generalizada. Su intensidad fue en aumento y se agregaron náuseas y vómitos. En el examen físico se encuentra en regular estado general, con un abdomen con disminución de los ruidos hidroaéreos y dolor a la palpación en forma difusa que se exacerba durante la descompresión. Perlita prefiere permanecer en decúbito dorsal, dado que de esa forma se alivia el dolor y se siente imposibilitada para adoptar otras posiciones
ya que provocan su exacerbación. ¿Cuál es la etiología más probable del cuadro clínico? ¿Qué tipo de decúbito es el adoptado por perlita? Ya, entonces, a ver, vamos analizando. Lisbeth, ¿dónde estás? Lisbeth, ¿qué te llama la atención aquí? ¿Qué te llama la atención? Nada. Ya, tiene dolor abdominal. Vamos analizando todo. ¿Cuánto tiempo es de dolor? ¿Será agudo? ¿Crónico? Agudo. ¿Cuándo hablamos que es un dolor agudo? Menos de entre 24 y 48 horas más. En este caso es netamente agudo. ¿Dónde empieza el dolor? En el epigastrio. Y luego dice que se va a... Y por último, le duele toda la panza. Por lo que dice ahí Perlita, parecería que se lo niña, ¿no? Pero bueno, aparentemente es una paciente de la edad de ustedes, ¿no? Más o menos. ¿Qué más? Sergio, ¿de qué quieres hablar? Viendo eso podría ser una apendicitis. Ah, pues, primero vamos al caso clínico, no sé qué diagnóstico. Es que eso es lo que más aumenta, el dolor agudo, que si irradia todo. ¿Qué hay? Hay dolor abdominal, ¿qué más hay? También la posición que no puede adoptar. Disminución de los ruidos hidroaéreos. Aparte del dolor, hay náuseas, hay vómitos, ¿no es cierto? No nos especifican las características de los vómitos. ¿Cómo ha sido la evolución del dolor? Ya tenemos antigüedad, localización, intensidad. ¿Cómo es la intensidad? Fue un aumento, dice, ¿no? O sea, si bien no nos detalla, pero suponemos que ya debe ser, no sé, bastante doloroso para que diga que un aumento, ¿no? No nos dice O sea, el si tipo estás de dolor, entrando, tampoco sé el carácter del estás dolor, así. ¿no? No nos Ahora dice te si es irías cólico, no así nos de dice panza. si es... ¿Qué tipos de dolor más hay? De acuerdo al carácter. Urente, exacto. Fulgurante. ¿Qué dice este? Taladrante. El taladrante hemos dicho que es típico en los procesos mentales. También el Punzante, opresivo, cólico. No nos especifica, pero si no nos especifica, nosotros queríamos preguntar. Si algún colega nos está presentando el caso, igual deberíamos preguntar. Y no irnos directamente al diagnóstico. Sergio. En el examen físico, ¿qué hay? Dice. Primero, que la paciente esté en regular estado general. Pues eso significa que tal vez las constantes vitales están estables, ya es una paciente consciente, ¿no? Que tal vez está hablando, no dice mal estado general, ¿no? ¿Y a qué más decís, Camilaria? La precaución de los ruidos abdominales está disminuida. También tiene dolor al momento que la palma en cualquier región del abdomen claramente. Y el dolor aumenta en la descompresión. ¿Eso qué significa? que después de para volver a recuperar esta más. Dentro de lo que es ¿qué se dice? Cuando buscamos signos clínicos, que habitualmente eso se ve en cirugía, o sea, que habitualmente en cirugía nosotros, o bueno, nos manejamos en realidad por puntos específicos, ¿ya? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Palpamos, primero hacemos la palpación superficial, ¿no ve? Y luego
Y luego procedemos a hacer la palpación profunda. ¿Por qué no hago directamente la profunda? Puedo lastimar al paciente. Entonces voy identificando las regiones sensibles primero a partir de la palpación superficial y luego procedo a hacer la palpación profunda. Digamos que tengo un punto McBurney, que es entre el ombligo y el lárice medio. ¿Cómo se llama ese huesito de aquí, de la cadera? Exacto, en la espina ilíaca anterior. Entonces entre el ombligo y la espina ilíaca, yo ese sector marco entre 3 y en la unión del tercio inferior con el tercio medio yo me imagino un punto de palpación. Entonces es el punto apendicular o de McBurney. Ya, entonces yo voy tal vez palpando ahí y ya cuando llego ahí hago palpación profunda, suelto. En este caso se dice que el dolor aumenta a la descompresión, o sea, aumenta cuando yo suelto. Esos son signos irrefutables de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Que pueden ser un proceso apendicular, un proceso de peritonitis, tal vez un quiste de ovario roto, pues, ¿no? Que duele un montón. Ya. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice de Perlita? ¿Qué prefiere hacer? Estar en, ¿cómo será dorsal? De panza. Perlita prefiere permanecer en posición de cúbito dorsal. ¿Cómo estará? ¿De pancita? No, ¿cómo se llama? Posición habitual que no se da ni un lado. Dado que de esa forma se alivia el dolor y se siente imposibilitada para adoptar otras posiciones. ¿Y por qué será? Porque puede haber una presión cuando se mueve. Porque puede haber presión y descompresión cuando se mueve. Y eso lo hace Puede generar, ¿no? Ahora dice, ¿cuál es la etiología más probable del cuadro clínico? la razón del dolor. La etiología, la causa. Sergio, te voy a estrangular. ¿Cuál será la etiología más probable? ¿Qué puede estar causando todo esto? Una apendicitis. O sea, claro, puede ser un cuadro apendicular, puede ser una infección urinaria, es mujer, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta otras cosas y además que la cronología de una apendicitis es típica, ¿no? El dolor empieza en epigastrio y luego recién pasa a localizar lo que es posible acá derecha, pero en este caso ya se ha generalizado el dolor, o sea, podemos hablar incluso de una peritonitis, porque el dolor es súper intenso, tal vez asociado a esto debe haber incluso un abdomen en tabla, una pancita segura. ¿Por qué? Porque ya está inflamado todo lo que es el peritoneo, ¿no? Por la infección que se puede diseminar a partir de la apendicitis. Entonces, pero tenemos que tomar en cuenta, como les decía, que es mujer, puede ser un embarazo ectópico roto, una infección urinaria, una litiasis renal derecha, un quiste de ovario derecho que haya estallado, que se haya roto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo podemos descartar un quiste de ovario? Operar y preguntar si se hace un examen previo. Ahí acuden tus métodos complementarios. Pero tus diferenciales son esos. O sea, si es mujer se hace más complicado. Si es varón es más fácil. Es la formación de cálculos renales. Hasta puede ser o sea, ¿qué órgano tenemos ahí? Es la vesícula, ¿no? Entonces puede ser
ser incluso tal vez un cólico biliar, una litiasis de origen biliar, ¿no? Una colecistitis aguda, que tal vez también se mueve, puedes ver todos los órganos que están por ahí, ¿no? En algunos casos, creo que incluso se han confundido estos con neumonías derechas bien basales. Por el dolor en punta de costado que se confunde. Recordemos que el dolor es una expresión subjetiva, nosotros no lo podemos medir como tal. Tratamos de medirlo a través de escalas como tal, pero el hecho de que un paciente no tenga la cronología, digamos, tal cual del dolor, no significa que eso se va a desplazar. Estaba escuchando esta mañana el caso de una ova de 4 años, que ha ido hace una semana por tos y fiebre. Entonces, yo no sé nada de pediatría, ¿no? Lo poco que aprendí es lo que he visto en el internado. Tos y fiebre. Y creo que tienen como rutina, por el tema de la fiebre, hacerles un rastreo ecográfico. Y ya tenía líquido libre en cavidad y ya han entrado ayer al quirófano con una apendicitis, ¿ya? Pero resulta que la olla está peritonizada. Sí, entonces por eso les digo, hay cuadros respiratorios, o sea, por la localización, yo creo que pueden simular eso. Por eso es que la medicina no es fácil. Entonces cuando hablamos tal vez de dolor abdominal o de algunos de abdomen agudo como tal, no será así. Esa ova no debería haber sido emocional. Podría ser peritonizado hasta con drenaje y todo, como una ova de 4 años. ¿Ya? Entonces, tal vez alguna infección urinaria en el varón, o la misma litiasis renal, la formación de cálculos, por ejemplo, en el varón, que puede ser igual, pero son dolores o sea, como que diferentes, pero igual hay que hacer el descarte. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué creen que se forman las litiasis en los riñoncitos? ¿Ah? Yo a los pacientes que veo, digamos, porque hay pacientes que no te toman agua con nada, no sé si ustedes serán así. Ajá, o sea, yo les pongo el ejemplo de las cañerías que tenemos en la casa. Si nosotros las lavamos constantemente, esas cañerías están limpias, ¿no? Pero si las dejamos así, ¿qué pasa con el tiempo? Se taponean de basura. Y lo mismo pasa, digamos, con nuestro organismo, ¿no? Si no lo hidratamos bien, en el caso de los riñones, entonces la orina se va haciendo pues más espesa, con más sedimento, ya se van formando primero la arenilla y luego los cálculos. Entonces habitualmente el consumo de agua es importante en la formación de cálculos. Entonces yo ahí, en mi paciente preguntaré pues, ¿cuánto de agua toma al día? No, yo no tomo. Entonces ahí ya eso te dará algo. O cómo es su alimentación, si es que estoy pensando en forma particular. Las otras enfermedades. Exacto. Digamos que O como dice Iván, en vez de tomar agua, toman gaseosa. Eso no es hidratarse. pura cascada. Y lo mismo pasa en el intestino. Los problemas de constipación habitualmente es por falta de agua y falta de fibra. No sé ustedes en qué edad estarán, pero me tocan jóvenes de su edad que si uno... Si les pregunto si toma agua, dicen sí. ¿Cuánto? 2 vasos. 2 vasos será adecuado para su organismo de agua al día. No llegamos ni a la 4ª parte del requerimiento. Pero vienen que porque les duele el estómago ya meses y meses. Esas son constipaciones, pero eso es por malos hábitos. Entonces, antecedentes aquí también es importante, como decía alguien por ahí, o sea, tengo que preguntar. En la mujer, ¿qué preguntaré? En este caso, Claro. ya preguntaron de la prueba para descartar ¿Qué prueba? Su fecha de última menstruación. ¿Qué más? Aunque yo sé que no me va a decir. Su última fecha de relaciones sexuales. Su
su actividad sexual. No, yo soy bien. Pero te va a decir Si usa métodos anticonceptivos. si usa métodos anticonceptivos, Si tiene pareja. si tiene pareja, si tiene una pareja. ¿Y cómo se pregunta eso? O sea, tiene muchas parejas, tiene solo una pareja. Se puede preguntar. Pero se puede preguntar. ¿Cómo te preguntaría? Es que llega un punto de la charla en que ¿tiene relaciones sexuales? Sí. ¿Pareja estable? Y yo creo que no le ofende decirte que pareja estable. O por ahí ha habido, no sé, una noche de alcohol. Dijo que primero es o sea, la arenilla, y supongo que realizar en las clasificaciones y realizar en los cálculos renales. Doctora, para descartando de los cálculos biliares, ¿qué preguntas tendría que hacer? ¿Qué parte tendría que indagar? Para descartarlo directamente. Lo que dice Sergio, ¿cómo descarto alguna patología biliar? Los cálculos de la vesícula, ¿por qué se forman? Grasa. Los cálculos de la vesícula son compuestos de grasa. Entonces, alimentación. Y su alimentación. Su alimentación. En esto medio vemos mal. Mira, muchos terminamos sin vesícula. Y, o sea, primero será pues. Y además de que el cólico biliar es un cólico que nunca aparece por primera vez así de golpe. Como que uno ya ha tenido algún episodio, pero que has pasado solito. Entonces, se tendría que preguntar si este cuadro se repetido anteriormente. Exacto. Eso es importantísimo. Es la primera vez que le pasa así con. Sí, pero no así tan fuerte. ¿Qué? Y también nos interesa saber qué ha comido los últimos días, porque habitualmente los cólicos biliares se desencadenan con algún alimento graso. ¿Qué ha comido? Ay, ¿qué comí? Y o sea, les digo lo que lo encargaba con un chancho, sopa de maní, chicha. Hamburguesas. Los días de carnaval los cólicos biliares. ¿Qué más entonces me interesará saber? Hábitos de alimentación, hábitos de hidratación, con qué frecuencia va al baño, en el caso de la mujer, todo lo que es la actividad sexual. ¿No? Y uno se dirá, ¿y por qué solo a la mujer? Uno se le pregunta al hombre. A ver, al hombre le preguntan fecha de última relación. Ahora, Eso se podría pensar si es que ha tenido alguna enfermedad sexual, o sea, si le ha transmitido algo. Pero contesta. Yo veo muchas policías, por ejemplo, con infecciones urinarias. Y el varón está diseñado para no hacer infecciones urinarias. La mujer sí, porque la uretra es súper cortita, pero el varón, comparado con la mujer, la uretra es súper larga. Pues no habría por qué el varón haga infecciones urinarias. Salvo que ya haga prostatitis o que tenga una ITS. Y veo varios. En la mujer, hasta, qué sé yo, hasta el cambio de ciclo hormonal puede interferir en las infecciones urinarias. Las niñas, por ejemplo, desde chiquitas tienen infecciones urinarias. Pero el varón no. Cuando el varón tiene una infección urinaria, tiene que estar mal. No, o sea, no mal en el sentido de que sea promiscuo y demás, ¿no? Pero a veces puede haber tuberculosis renal, que se puede manifestar con una infección urinaria, depresión del sistema inmunitario, que sé yo, algunas enfermedades oncológicas, sea de próstata, no. Y volviendo, digamos, a lo que es nuestro tema de hoy, ¿qué tipo de decúbito es el adoptado por Perlitas? ¿Qué tipo de decúbito? ¿Qué dice el comentario, Lorena? ¿Lo leo? Directo. Supongo que sí. A ver,
Dice, un dolor abdominal agudo con las características mencionadas en una persona joven hace considerar la apendicitis aguda con peritonitis generalizada como la causa más probable. Perlita puede optar el decúbito por lo tanto es activo. Activo, porque ella solita se pone en esa posición, no la ponemos nosotros, ¿no? Preferencial y obligado debido a que al optar el decúbito dorsal disminuye el dolor y a su vez adopta cualquier otra posición, este se vuelve intolerable. Y a su vez, si adopta cualquier otra posición, este se vuelve intolerable. ¿Cómo anotaría este tipo de decúbito? ¿Sería forzado porque se mueve por dolor, por molestia? Claro, decúbito, en este caso, decúbito dorsal activo, forzado, obligado. Porque llega a esa posición y no se puede volver a desplazar. Y ella es la que busca esa posición, ¿no? Pero no la busca porque le da la gana. La busca porque ahí es donde siente alivio del dolor. Hay una posición que es la de la plegaria maometana, no sé si han escuchado hablar, donde obviamente nos ponemos así, pero tratamos de que el abdomen no choque, o sea, no tenga contacto, por decir así, eso buscando aliviar más que todo la parte pancreática. Se duele un poco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decúbito y actitud? O posición, mejor dicho. O a ver, ¿qué posiciones en pie patológicas yo encuentro y qué posiciones en decúbito patológicas encuentro? Dylan. Álvaro, pero de las Lucero. ¿Quién es Lucero? ¿Seguido? ¿Quién está delante de ti, Dylan? ¿Nombre? No lo veo bien. A ver, Adrián, ¿qué posiciones en pie patológicas he visto hoy día y qué posiciones en decúbito patológicas he visto hoy día? María Jesús. Isaí, ¿estás? Lo mismo. ¿Puedes mencionar alguna posición en pie y posición en decúbito patológica? Una y una. Ramírez. En pie, sobre la paraplegia espástica, o la hemiplegia, y en decúbito, es el único caso que podría ser de supina o dorsal. Las patológicas. Sí podría ser este caso, o sea, el análisis bueno, pero las patológicas como tal. Para la meningitis, me equivoco, usa la de gatillo. Posición en gatillo, muy bien. También había otra la posición, la última, no me acuerdo el nombre, pero también para una enfermedad neurológica. Y miren mis compañeras
Y es nueva aquí. Por eso estoy diciendo. ¿Alguna otra posición, Ariana? ¿En decúbito? Tu compañera ya ha dicho en gatillo, que es en gatillo de fusil, ¿no? Ha dicho pistótonos. Una posición de embarazada, el decúbito que va a estar embarazada. Iván. Posición en pie. Factor lógico, porque obviamente cuando estamos viendo esos manos del lado que queremos, caminamos como queremos, como se le da la gana. Hay gente que puede dormir boca abajo y es normal. Ahora. Ortopnea, decúbito lateral forzado de la embarazada, decúbito supino obligado, que les decía, como decía Lorena, para alzar los glúteos, que es la posición que se utiliza, ¿no? Durante el ejercicio. Decúbito pronoelectivo, posición en gatillo o pistótonos, estos hablamos de decúbitos forzados, ¿no? Y tenemos dentro de la actitud o postura, que es la posición en pie, dentro de lo que es en la enfermedad de Parkinson, o sea, podemos poner, o sea, una postura del parkinsoniano, tal vez, porque también está la marcha parkinsoniana como tal, cuando veamos marcha también lo vamos a volver a mostrar. La posición en pie que adopta el paciente con hemiplegia, la posición en pie de la paraplegia espástica que dice su compañera, el otro de la corea de Sydenham y el de la ataxia cerebrosa, ¿no? Que les decía todavía que andan como escaldaditos. Entonces, si yo les pido 3 posiciones en decúbito forzado, ¿qué me responden? Ortopnea, gatillo de fusil. A los glúteos. Ahora se va a quedar con el sexo. ¿Cuál es? Decúbito supino obligado, ¿no? Y si les digo ahora 3 posiciones en pie. Ataxia cerebrosa, muy bien. Paraplegia espástica, que es su compañera. Hemiplegia, la del paciente con Parkinson. ¿Es un taller? ¿Qué? ¿Una de esas posiciones? Claro, porque son posiciones patológicas. O sea, yo solamente con ver la posición ya voy a poder determinar incluso qué enfermedad tiene. Es lo mismo que las fases del parkinsoniano, no sé si han visto alguna vez, o en las fases del jugador de póker, se dice, es una fase inexpresiva. Los pacientes no cierran los ojos. Entonces pasa lo mismo. ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Entonces vayan a poner.